Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Hola amigos y bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. Estoy contento de poder estar con ustedes nuevamente para juntos aprender y compartir un poco más acerca de la palabra del Señor. Vamos a continuar estudiando el capítulo 6 de Daniel, este capítulo que es un capítulo muy importante y que nos muestra una vislumbre de lo que pasará en el tiempo del fin, cuando se levanten y edicten leyes de hombres. De hecho, el tema de hoy es titulado La trama contra Daniel y es exactamente en relación al momento cuando Darío firmó ese decreto que fue redactado por los enemigos de Daniel. Este decreto no solamente fue una blasfemia como ley humana, pero también atacó directamente a la ley de Dios. Por eso, en la lección de hoy veremos el complot contra Daniel y su ataque paralelo a la ley de Dios. Antes de comenzar, hagamos una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta mañana queremos agradecerte, oh Señor, porque nos permites venir a ti en oración y pedimos, oh Dios, que tú nos unjas con tu Santo Espíritu para que lo que aprendamos esta mañana pueda ser de bendición y de guía a nuestras vidas. Rogamos, Señor, también de que tú nos perdones en cualquier manera nuestras ofensas, nuestros pecados, y que nos permitas, Señor, limpiarnos en tu sangre, purificarnos por medio de tu palabra, y que alcancemos la estatura de Cristo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar leyendo en el capítulo 6 de Daniel, los versículos 6 al 9, y leemos. Entonces esos gobernadores y presidentes se juntaron ante el rey y le dijeron, Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes han acordado que promulgues un edicto real y lo confirmes, mandando que cualquiera que en el espacio de 30 días dirija algún pedido a cualquier dios u hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones. Ahora confirma el edicto y fírmalo para que no se pueda cambiar conforme a la ley de Media y de Persia, que es irrevocable. Así, el rey Darío firmó el decreto escrito. En estos versículos podemos ver lo que estos enemigos de Daniel hicieron para crear esta situación que llevaría a todo el imperio a la violación de la ley de Dios. Es decir, se unieron todos con un solo propósito, poder destruir a Daniel, y la manera de hacerlo era a través de un ataque directo a la identidad de Daniel, a la fidelidad de Daniel, a la ley de Dios, a su fe y religión. Esto nos muestra que en su esfuerzo por destruir al siervo de Dios, por destruir a este profeta, estaban dispuestos a condenarse a sí mismos y a todos los demás que pudieran obedecer esa ley humana. Aquí podemos ver el espíritu con el cual estos hombres hicieron este edicto. Este fue un espíritu satánico, y es el mismo espíritu que se levantará en el tiempo del fin, porque será un espíritu de infundir un aliento a esa imagen de la bestia, infundir una adoración, un servicio, un sistema de adoración que honrará el día domingo y no el santo sábado como el día de adoración universal, con el fin de que todos los hombres, no importa cuán buenos o cuán sinceros sean, puedan transgredir la ley de Dios, y quienes se unan bajo ese sistema, quienes acepten esa ley, serán condenados porque no solamente siguen un edicto de hombres, pero se están uniendo abiertamente contra la ley de Dios. Esto es exactamente lo que pasó con Daniel y, como decimos, lo que pasará en el tiempo del fin. La condenación será porque voluntariamente o a la fuerza los hombres, todos los hombres, serán unidos en un solo sistema de oración, y quienes promoverán esta ley, quienes harán posible que esto sea una ley universal, al igual que en el tiempo de Daniel, serán los enemigos de la verdad. Serán inclusive algunos que estuvieron muy frecuentemente en nuestra iglesia, que fueron miembros de la iglesia, que fueron líderes de iglesia, pero su relación con Jesús, su experiencia religiosa, no fue apegada a la Escritura, no fue una experiencia de fe, no fue una justificación por la fe, no fue una vida de santificación a Dios, sino una vida en complacencia de sí mismos, en complacencia del pecado. Esto nos muestra a nosotros que debemos estar atentos y preparados a los ataques de Satanás, a los ataques
contra quienes viven vidas rectas, porque la vida justificada en Cristo, la vida de santificación llevada a los pies de Cristo, traerá condenación a los que viven en el pecado. Por esto, amados hermanos y hermanas, debemos orar por la unción del Espíritu Santo. Debemos orar por estar preparados para poder estar fieles y firmes en la palabra del Señor, de conocer a Cristo de tal manera que tengamos, como los discípulos de Él, un deseo de decir: Señor, ¿a quién más iremos? Tú eres el único Dios verdadero, tú eres el Mesías, tú eres mi Salvador, tú eres el único que puedo yo entregar mi voluntad y mi afecto y mi amor. A nadie más deseo ir. Esta debe ser nuestra experiencia hoy, para que en el mañana, en el medio de la tribulación, de la gran prueba, nuestra fe no falte. Mas continuemos con el estudio de hoy y vayamos al capítulo 7 de Daniel y leamos los versículos 23 al 25, donde veremos al poder que se levantaría para perseguir y destruir a los santos y también haría grandes cosas en contra de Dios. Leemos. Me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Será diferente de los otros reinos y a toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de ese reino se levantarán 10 reyes. Tras de ellos se levantarán otro que será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Como podemos ver en estos versículos, el Señor mostró en visión a Daniel los poderes de la tierra y especialmente mostró lo que sería ese cuerno pequeño, un poder que surgiría de Roma para perseguir, para destruir a los santos de Dios, y no solamente eso, que hablaría blasfemias contra Dios y trataría de cambiar su tiempo y su ley. Este poder perseguidor, este poder que tuvo un tiempo de 3 años y medio proféticos o 1260 días proféticos, es decir, 1260 años literales, este poder del papado fue el poder que tomó la autoridad sobre los hombres, sobre los poderes civiles, para perseguir y destruir a quienes se oponían a su sistema de religión, a su sistema falso de adoración, a las blasfemias con que ese sistema se estableció. Y este mismo poder es el poder que también resurgirá en el tiempo final. Nunca el sistema católico ha cambiado. Es un sistema que se mantiene vigente con la misma ideología, con el mismo precepto de tener la osadía de pensar de que es un sistema superior a la palabra de Dios. Por esta razón, este poder ha determinado que el domingo es el emblema de su autoridad, es el emblema de su potestad sobre los hombres y sobre la Biblia. Y tristemente, la gran mayoría del mundo cristiano acepta ese día como un legado de Dios, pero en realidad están unidos en rebeldía contra Dios. Mas en medio de esa desgracia, en medio de esta situación, veamos cómo Dios nos consuela y nos alienta a permanecer fiel a Él. En los siguientes 2 versículos del capítulo 7, o sea, los versículos 26 y 27, veremos lo que Dios nos da para poder mantenernos fieles al Señor. Leemos. Pero se sentará el tribunal en juicio y le quitarán su dominio para que sea destruido por completo y para siempre. Y el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. En estos versículos vemos lo que el Señor hará a través del juicio para destruir al imperio falso de adoración, destruir a este poder del papado del cuerno pequeño que tomó la osadía de perseguir y destruir a los hijos de Dios. El Señor dice que será quitado por completo su autoridad y que para siempre será destruido por completo. Y estos reinos humanos, todos esos imperios, todas estas naciones, todos estos hombres que te persiguieron a los santos, en su lugar serán reemplazados por el reino de Dios, el reino prometido a sus hijos. Y ellos reinarán junto con Cristo para siempre y todos los dominios le servirán y adorarán a Dios. Esto nos muestra que el Señor mantendrá su promesa y nos dará ese aliento, esa fortaleza para permanecer fieles a Él, porque el Señor dará de su gracia, de su poder infinito a todos aquellos que desean unirse a Él y rendir sus vidas a sus pies. Como leemos en Salmos 119, los versículos 121 y 122, la experiencia de aquellos que tienen propósito en su corazón de obedecer a Dios. Dice, he hecho lo que es justo y recto, no me abandones a mis opresores. Sé fiador de tu siervo para bien,
No permitas que los soberbios me opriman. Aquí el Señor nos muestra que aquellos que tienen ese propósito de corazón de obedecer y servir a Dios en el tiempo de crisis confiarán su destino al Dios al que sirven. Como Daniel hizo lo mismo. Él, cuando llegó la hora de prueba, cuando llegó el momento donde su fe tenía que fiarse del Señor, donde tenía que confiar plenamente en el Dios de los cielos, porque no había nadie que pudiese liberarlo de la condenación a la muerte, Daniel no claudicó en su fe, sino que dejó el problema a Dios. Él había hecho todo humanamente posible por hacer su parte y obedecer a Dios, y ahora su vida estaba en las manos de Dios, estaba en el poder del infinito. Esta es la experiencia de aquellos hombres y mujeres que también se unan al Señor, en lo que está en sus manos, en lo que el hombre puede hacer, que es entregar su voluntad a Dios, es rendir sus deseos, su inclinación propia a los pies de Cristo y permitir que Él, a través de su gracia transformadora, haga en ellos una nueva criatura. Es en ese sentido lo que el hombre puede hacer por salvación, mas Dios hace el resto. Pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él escribe su ley en nuestras mentes, en nuestro corazón, para que podamos vivir vidas victoriosas, apegadas a su santa ley, y no conforme a la ley del hombre, no conforme a los designios humanos, no conforme a la inclinación de la carne. Y en el versículo 126 del Salmo 119, noten cómo el siervo de Dios habla al Señor y reclama su protección. Dice: es tiempo de que actúes, Señor, porque han invalidado tu ley. Podemos ver entonces que cuando el hombre invalida la ley de Dios, cuando el hombre levanta leyes y ordenanzas que van en contra a la voluntad de Dios, en contra de su santa ley, podemos decir al Señor: actúa, Señor, es tiempo de que obres en contra de estos hombres. Es tiempo de que tú obres, Señor, y nos libres del mal. Es tiempo, Señor, de que vengan tus juicios sobre la tierra y podamos tener un fin a este mundo de pecado. Los hombres pedirán al Señor que actúe y que traiga su juicio. Los hombres de Dios, los siervos de Dios, al ver esta ley levantada en medio de la tierra, esta ley que será de adoración universal en contra de la palabra de nuestro Señor, hará que los hijos fieles pedirán al Señor: Señor, ven por nosotros. Es tiempo de que el pecado termine, es tiempo de que ya no exista más este mundo de pecado. Y por eso se pregonará por toda la tierra el verdadero día de reposo. Se pregonará por toda la tierra la autoridad de Dios sobre los hombres, y el día sábado como símbolo de la autoridad divina, el símbolo de la creación del hombre, el símbolo que nos une a Cristo. Y esta será la gran prueba para todos. Por eso, amados hermanos, no debemos dudar de la palabra viva de Dios. En el tiempo de Daniel nos mostró que era posible seguir a Dios antes que los hombres. Daniel nos mostró de que él podía, por su gracia, por el poder divino, permanecer leal, aun cuando su vida estuvo en juego, aun cuando fue lanzado a un foso de leones, a la muerte segura. El Señor intervino y nada pasó con Daniel. Nada sucedió con su vida, con su cuerpo, porque la protección del Señor, el ángel de Jehová, estuvo con su siervo, con su escogido. Es por eso mi deseo, mis amados hermanos, de que nosotros podamos mantenernos leales al Señor, de que podamos mantener un deseo de obedecerlo, de entregarnos completamente a Él, para que podamos mantenernos tan fieles a Dios como fue Daniel y pasar por ese tiempo de angustia, esa gran tribulación que muy pronto vendrá sobre la tierra. En la Biblia hemos visto cómo en el pasado Faraón persiguió a los israelitas. Amán trató de destruir a los judíos, y las historias que hemos visto en Daniel nos muestran que Satanás, a través del hombre, tratará constantemente de destruir al pueblo de Dios. Pero también nos dice la profecía, tanto en Daniel como en Apocalipsis, que en el fin del tiempo Dios volverá a obrar para libertar a su pueblo justo antes de que sean destruidos. Que el Señor nos permita confiar tanto en su palabra como lo hizo Daniel, y que por su gracia alcancemos esa misma experiencia de victoria sobre el pecado. Que el Señor los bendiga y los guarde en este día, y como siempre, espero estar con ustedes mañana también para compartir más de la palabra del Señor. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.